Gracias a Dios, amados hermanos, que Dios los bendiga a todos. Vamos a meditar en la palabra del Señor y estamos considerando el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Y esta meditación tiene como título La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. ¿Cuándo nació la iglesia? Como la conocemos como tal. Recordamos cuando el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos, ¿verdad? Fue uno por uno, los fue llamando. ¿Y qué vio el Señor en cada uno de ellos? Pues no lo podemos saber con certeza. Tenemos ciertas características que podemos obtener de acuerdo a lo que podemos ver en los evangelios. Pero ¿qué es lo que vio el Señor en el corazón? ¿Qué es lo que el Señor toma en cuenta para llamar a alguien para que pertenezca a su iglesia y para que le sirva? Solo Dios lo sabe. Pero gracias a Dios, porque a pesar de esas características que nosotros vemos en la palabra de Dios, de los discípulos, y que tal vez pudiéramos decir que pues no son tan buenas, ¿verdad? El Señor los llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. La iglesia nació cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. El Señor ya había resucitado. El Señor ya había regresado a la diestra del Padre. Y los apóstoles y las mujeres, ¿verdad?, estaban reunidos en oración constante, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra del Señor, esperando la promesa que el Señor Jesucristo les había dicho. Así que, de repente, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos y entonces se levantaron a predicar. ¿Por qué no lo habían hecho antes? En ese momento, amados hermanos, los discípulos estaban reunidos en un lugar secreto, en un aposento alto, en donde, entre otras cosas, se estaban escondiendo de las autoridades. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, la palabra de Dios nos dice que Pedro se levantó y empezó a hablar en otras lenguas, en los idiomas de todas las personas que estaban allí, que eran gente de todo el mundo de entonces conocido, y todos escuchaban y todos entendían lo que se les decía en su propio idioma. Bendito sea el nombre del Señor. El poder del Señor es ilimitado, ilimitado. Así que si hay necesidad de que alguna persona escuche la palabra de Dios para creer en Él, seguramente Dios le dará a usted todas las herramientas necesarias, entre ello la facilidad para hablar idiomas, para poder transmitir su palabra, su evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel tiempo, cuando Pedro se levantó a predicar, la palabra de Dios nos dice que se convirtieron 3,000 personas. Imagínese usted, hermano, hermana, 3,000 personas, ¿verdad?, se anexaron al grupo de creyentes que en ese momento, los que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre, eran como en número aproximado de 120 personas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, podríamos preguntar, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos para atender a tanta gente? ¿Cómo le hicieron? Bueno, en San Mateo, amados hermanos, capítulo 28, de los versículos 18 al 20, nosotros tenemos la indicación que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, y podríamos decir que este fue el inicio de todo, el inicio real de lo que se debería hacer
cuando el Señor trajera, ¿verdad?, a las personas para formar la iglesia de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Es una orden que dio el Señor, está en imperativo para todos aquellos que estaban en ese momento unidos al Señor. Esa fue la indicación que el Señor Jesucristo les da. Pero les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, esta indicación que el Señor Jesucristo les dio, nosotros la conocemos hoy como la Gran Comisión. Como la Gran Comisión. Y esta indicación es para todo aquel que cree en Jesucristo, que se integra a la familia de Dios y que crece en el conocimiento y en la gracia de Dios, que madura en el Señor y que Dios le da la capacidad por medio de su Espíritu Santo para poder entonces compartir a otros también lo que Dios le ha dado a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la manera en que la iglesia funciona. Esa es la manera en que la iglesia crece. Por eso, a través del tiempo, la iglesia fue tomando forma, ¿verdad? Hubo necesidad de la administración, hubo necesidad de muchos diferentes ministerios, pero todos ellos y todo ello, amados hermanos, tiene como función principal lo que el Señor Jesucristo dejó. Que nosotros vayamos, dice el versículo 18 al 20 del capítulo 28 de San Mateo, que hagamos discípulos a todas las naciones, que los bauticemos y que les enseñemos todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Esa es la función de la iglesia, amados hermanos. Gracias a Dios, la iglesia de Dios. Por eso, para poder llevar a cabo esta función, este trabajo, esta indicación que el Señor Jesucristo nos dejó, a todos aquellos los que formamos la iglesia, se han formalizado dos conceptos. Uno de ellos es el evangelismo y otro de ellos es el discipulado. Son dos conceptos que se han formalizado para darle forma al trabajo de la iglesia para ganar almas para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este trabajo, amados hermanos, es el trabajo que debemos de realizar todos aquellos que somos parte de la familia de Dios. Pero no estamos solos, porque el Señor Jesucristo en la última parte del capítulo 28 de San Mateo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, amados hermanos, está con nosotros. El Señor Jesucristo lo dejó. Así que el Espíritu Santo, juntamente con la iglesia, es decir, juntamente con usted y juntamente conmigo, trabajamos en equipo para compartir la palabra del Señor, para llevar a las personas el Evangelio, para decirles que Jesucristo es el Señor, para que ellos, movidos por el Espíritu Santo, convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, a la par de nosotros llevarles el Evangelio. Amados hermanos, las personas, los inconversos, los que no tienen todavía a Cristo en su corazón, ellos puedan tener este privilegio de buscar a Dios, de arrepentirse de sus pecados, de pedir perdón y de confesar a Jesucristo como su Señor. Ellos, cuando sucede todo esto, también se integran a la familia de Dios.
Pero todo empieza, amados hermanos, cuando usted y yo como iglesia aplicamos, cuando usted y yo como iglesia hacemos lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Que nosotros le compartamos a la iglesia, a los inconversos de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hace, amados hermanos, la iglesia con los inconversos? Este es el trabajo de evangelismo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace usted? ¿Y qué hago yo? Usted y yo formamos la iglesia. ¿Qué hace la iglesia con los inconversos? El evangelismo, amados hermanos, se define como la tarea que el creyente lleva a cabo para compartir a los inconversos el plan de salvación. Este plan de salvación es por medio de Jesucristo y lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos compartir a Jesucristo con los inconversos de manera personal, ¿verdad? Llevando a cabo pues una integración para tener una relación de amistad. A lo mejor ya son nuestros amigos, nuestros compañeros, a lo mejor son nuestros familiares. En estos casos, pues obviamente es más fácil, podríamos decir, porque ya nos conocemos. Pero con una persona que no conocemos, puede ser algún vecino, puede ser alguna otra persona, vamos con el tiempo entablando una relación de amistad. De tal manera que nosotros podamos, cuando el Señor nos lo indique, compartir a Jesucristo. Esto es, amados hermanos, el evangelismo. Y su objetivo, el objetivo del evangelismo, amados hermanos, es que las personas acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. El trabajo de evangelizar es llevar el evangelio de salvación a las personas, buscando que las personas acepten a Jesucristo. Pero no es un trabajo al aire, tiene que ser un trabajo definido, un trabajo intencional y un trabajo con personas a las cuales nosotros les vamos a dar y a hacer seguimiento. No es a cualquier persona en la calle, le damos un folleto y ya nunca lo volvemos a ver, le decimos Dios te bendiga, estos son los 4 pasos, ¿verdad?, de la salvación, y nunca más volvemos a ver a esa persona. El trabajo que el Señor Jesucristo nos dejó es un trabajo que lleva como propósito que las personas conozcan a Jesucristo y que las personas crezcan en el Señor. Y para eso nosotros tenemos que tener contacto con ellos. Y se lleva su tiempo, ¿verdad? Pero el primer paso es el evangelismo. El primer paso es compartir a Jesucristo, buscando que las personas acepten a Jesucristo. Por eso se les comparte el plan de salvación. Pero recuerden, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él también está trabajando en el corazón de las personas. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos de estar en la presencia de Dios. Debemos de estar pidiendo a Dios su bendición, pidiendo sabiduría. Debemos interesarnos en las personas. Por eso primero se hace una relación de amistad. Que ellos puedan ver que tenemos interés genuino en ellos. Y cuando el Señor nos diga, cuando el Señor nos dé la autorización, entonces empezar a hablar del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, el evangelismo tiene este propósito. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva, amados hermanos? En la iglesia primitiva, Pedro se levantó, compartió a Jesucristo, y el Espíritu Santo, amados hermanos, que estuvo trabajando en el corazón de las personas, hizo que las personas preguntaran, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? A esto se le llama, amados hermanos, contrición de corazón.
Es la función y es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas mientras usted y yo compartimos el plan de salvación con la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Pedro se levantó solo cuando el Espíritu Santo llenó su corazón. Solo cuando el Espíritu Santo le dio autorización. Solo cuando el Espíritu Santo le dio poder. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso muchas personas aceptaron a Jesucristo, porque el Espíritu de Dios estaba trabajando con gozo, con poder en el corazón de tantas personas. Y porque el corazón de los apóstoles le pertenecía al Señor y estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los estaba capacitando y les daba todo lo que necesitaban para poder compartir el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que ellos hicieron lo que pudieron hacer. ¿Cómo pasó esto? Podríamos preguntar. Pasó, amados hermanos, porque ellos obedecieron al Señor Jesús. Se mantuvieron unánimes, se mantuvieron juntos, se mantuvieron en oración y en ayuno, esperando la promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Y cuando el Señor así lo consideró, de repente vino el Espíritu Santo y llenó sus vidas con su poder. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién mandó al Espíritu Santo al corazón de los apóstoles? Amados hermanos, lo mandó Dios. Porque Dios había dado indicaciones. Ellos obedecieron. Y entonces Dios mandó el Espíritu Santo a su corazón. Porque los tiempos, amados hermanos, son de Dios. Las personas van a escuchar, van a poner atención, se van a convertir, amados hermanos, tomando en cuenta todos estos elementos, la función del Espíritu Santo en sus corazones, el que nosotros seamos obedientes a Dios. Y cuando el Señor así lo considera necesario, así lo considere en su tiempo, Dios le va a dar la capacidad a las personas para que se acerquen al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, los inconversos necesitan de Dios. Todas las personas necesitamos de Dios. Pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón tiene un vacío tremendo. Tiene una tristeza muy grande en su corazón que no puede alimentarla, no puede ser llenada con nada que no sea la presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, para que las personas pongan atención a la palabra de Dios que usted les está compartiendo, para que ellos sean constreñidos y se arrepientan de sus pecados, para que ellos le pidan perdón a Dios, para que ellos sean salvos en Jesucristo, amados hermanos. Dios usa a la iglesia, Dios le usa a usted, Dios me usa a mí, para que nosotros le compartamos la palabra de Dios, para que nosotros, humillados y sometidos a Dios, le pidamos al Señor que nos use para su honra y para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo hará su función. Gracias a Dios. La iglesia, amados hermanos, debe ser llena del Espíritu Santo para poder ir a donde el Señor nos dice que vayamos, para poder decir lo que el Señor nos dice que digamos. Todo de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Es decir, todo de acuerdo a su santa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que si podemos hacerlo, amados hermanos, si usted y yo podemos hacerlo, es porque somos hijos de Dios, porque un día, bendito sea el nombre del Señor, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que nos amaron a pesar de nuestra condición pecaminosa, nos compartieron la salvación en Cristo Jesús. Hoy, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, es por el trabajo de nuestros hermanos y hermanas que pusieron su tiempo, pusieron sus recursos, pusieron su amor, pusieron su interés en compartir con nosotros el Evangelio. Pero también el Espíritu Santo, amados hermanos, realizó su función
y trabajó con nosotros para ayudarnos a que nosotros consideráramos en nuestro corazón buscar a Dios, para que nosotros viéramos nuestra condición pecaminosa, para que nosotros pidiéramos perdón, para que nosotros nos arrepintiéramos y fuésemos salvos en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Eso es lo que contempla el evangelismo. Es invertir tiempo, es interés en las personas, es oración pidiendo a Dios su bendición para que Él nos indique el momento de ir. Por eso se utilizan diferentes estrategias o diferentes métodos, ¿verdad? Cada quien gana uno, método personal, grupos pequeños, células de oración, etcétera. Visitas personales, se utilizan muchas cosas, ¿verdad? Campañas de evangelismo. Pero el resultado, amados hermanos, de ganar almas para Cristo, el resultado lo da Dios. Usted y yo, como dice la palabra del Señor, sembramos, ¿verdad? Y el Señor da el resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Con respecto al discipulado, amados hermanos, porque recuerden ustedes que son dos partes. Por un lado es el evangelismo, en donde llevamos a las personas a que crean en Jesucristo, a que se arrepientan de sus pecados, a que sean salvos en Jesucristo, a que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Y el trabajo de discipulado, amados hermanos, es la tarea que el creyente lleva a cabo para compartir a los nuevos creyentes la forma de crecer y madurar en Jesucristo mediante diferentes métodos, ¿verdad? En el evangelismo, amados hermanos, trabajamos con personas inconversas, pero en el discipulado trabajamos con nuevos creyentes. Las personas a las cuales les compartimos al Señor la palabra de Dios y se convierten a Jesucristo, amados hermanos, ahora esas personas necesitan ser discipuladas. Ahora esas personas necesitan ser enseñadas. Ahora esas personas necesitan ser bautizadas. Y esas personas necesitan crecer, necesitan madurar en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, para que una persona pueda crecer en el Señor, para que una persona pueda madurar, necesita pasar por un proceso de discipulado, en el cual usted y yo estamos involucrados como hijos de Dios para llevar a esas personas a que conozcan cada vez más a Jesucristo, a lo que es su vida, cómo nosotros podemos vivir la vida que Dios nos ha dado para que cada día se asemeje cada vez más a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el trabajo que el Señor Jesucristo nos dejó, amados hermanos, no es sencillo, tampoco no es de un ratito, porque si nosotros dejamos de evangelizar, también vamos a dejar de discipular. Si nosotros no tenemos un discípulo, si nosotros no tenemos una persona a quien estar compartiendo el evangelio, amados hermanos, estamos solos, estamos sin trabajar, no estamos haciendo las cosas que el Señor Jesucristo nos vino a dejar. Les estamos dejando la responsabilidad y el privilegio, se los estamos dejando a los demás, pero nosotros no estamos haciendo nada. El Señor nos dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios debemos de llevar nuestras gavillas, debemos llevar nuestras almas ganadas para Cristo. Por eso es importante, amados hermanos, que pongamos atención a este llamado del Señor Jesucristo. ¿Qué hace la iglesia hoy con los nuevos creyentes? ¿Qué hizo la iglesia primitiva con esos 3,000 que se convirtieron? Vean ustedes, amados hermanos, en el libro de Hechos que estamos considerando,
donde habla acerca de la vida de los primeros cristianos, versículos 41 al 47, ¿verdad? Hechos capítulo número 2. Esas 3,000 personas, amados hermanos, se bautizaron. Para que una persona se bautice, debe pasar por un proceso de enseñanza. Esas 3,000 personas, amados hermanos, dice el Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso de emplear tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es un proceso para enseñarle a las personas que la vida en Cristo es diferente a la vida que llevábamos antes. Ya son hijos de Dios. Ya entregaron su corazón a Jesucristo. Pero necesitan conocer la Escritura. Pero necesitan conocer la obra que Dios hace en los corazones. Pero necesitan crecer y necesitan madurar para ir saliendo adelante en las circunstancias que la vida diaria nos presenta, en las artimañas del enemigo para poner tropiezo para que nosotros nos alejemos de Dios. Estas personas, estos nuevos creyentes, necesitan crecer y madurar en el Señor. ¿Quién hace ese trabajo? Amados hermanos, la iglesia, usted y yo, como creyentes, no como líderes, y no como pastores, y no como laicos, sino como creyentes, como parte del cuerpo de Jesucristo. Todos tenemos que cumplir con esta misión, porque todos tenemos que presentarnos delante de Dios con nuestras gavillas. Todos tenemos que llevar delante de Dios las almas que hemos ganado para Cristo, porque estuvimos ocupados en realizar la función a la cual el Señor nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Estas personas, amados hermanos, estas 3,000 personas, la vida de la comunidad cristiana, dice la palabra del Señor, perseveraban en la comunión unos con otros. Asistían al culto congregacional. Recuerden ustedes, amados hermanos, que en los tiempos de la iglesia primitiva nadie asistía al templo porque el templo estaba ocupado, amados hermanos, por los fariseos, por los saduceos, por todas estas grupos religiosos. Así que los cristianos, los que estaban naciendo en Jesucristo, los que se estaban anexando a la iglesia, se reunían en las casas. Se reunían en las casas. ¿Qué casa puede albergar a 3,000 personas? Así que imaginemos dónde se reunían. Tenían que buscar un espacio grande. Pero la palabra de Dios nos dice esto de manera muy hermosa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza, ¿verdad? Lo que conocemos hoy tal vez como escuela dominical. Asistir a aprender, a crecer, a madurar en el Señor. También dice, perseveraban en la comunión unos con otros, alababan a Dios juntos. Perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, tenían comunión, tenían compañerismo. Tenían reuniones en los cuales tenían ese gozo de verse y abrazarse, de decirse hermanos, porque la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo, porque el gozo, porque la paz de Dios estaba en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, y la Biblia nos dice que perseveraban en las oraciones. Es decir, tenían tiempo para orar, tenían tiempo para interceder, tenían tiempo para buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el trabajo de la iglesia. Cada persona debe estar ocupada en buscar almas para Cristo. Cada persona debe de estar ocupada, amados hermanos, en llevar a sus discípulos, en llevar a aquellas personas que les ha llevado el Evangelio, que ya aceptaron a Jesucristo y que ahora están siendo discipulados por usted.
Debe de llevarlos a que sean bautizados. Bendito sea el nombre del Señor. Debe de conducirlos en la doctrina de los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Debe de llevarlos a tener comunión unos con otros. Debe de enseñarles a alabar a Dios, a buscar a Dios, a amar a los hermanos, a estar con ellos en comunión con el Señor, alabando al Señor juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Debe de ayudarles y debe de enseñarles a que debemos de compartir el pan, a que debemos de tener estas reuniones de compañerismo, de coinonía, dicen algunos, de amarnos, de buscarnos, de estrechar nuestros lazos de amor en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y también que busquemos a Dios juntos, que oremos a Dios juntos. Todo esto, cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos estar trabajando en enseñarles. Venimos al templo, pero en el templo venimos a alimentarnos del Señor. Venimos a recibir palabra de Dios. Venimos a orar juntos, bendito sea el nombre del Señor. Venimos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Pero todo el tiempo que no estamos aquí, es el tiempo que debemos estar empleando para evangelizar y para discipular cada uno, cada persona. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el trabajo, amados hermanos, de la iglesia. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por la vida de nuestro hermano Alejandro, que sábado a sábado, de manera intencional, de manera formal, lleva la palabra de Dios arrinconada. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por la vida de mi hermana Josefina Monje, que lleva la palabra de Dios a la cárcel y también atiende una célula de estudio bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por la vida de mi hermana Mónica, porque ella también está atendiendo una célula de estudio bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por la vida de mi hermano Juan José, que también él está atendiendo una célula de estudio bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Yo agradezco a Dios. He estado trabajando durante mucho tiempo con una persona que trabaja aquí en el mercado. Durante mucho tiempo he estado con él, platicando con él, visitándole en su lugar de trabajo. El Señor me ha dado el privilegio de conducirlo a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este tiempo ya estamos en el proceso de discipulado. Cada sábado nos reunimos para estudiar la palabra de Dios de manera intencional, para aprender del Señor, para ayudarle con sus dudas, para conducirlo de acuerdo a como el Señor nos enseña para vivir la vida cristiana. Pero ese es mi trabajo personal. El trabajo personal, amados hermanos, de cada uno también lo podemos tener y lo debemos de tener. ¿Usted tiene a alguien a quien esté evangelizando? ¿Usted tiene a alguien a quien esté discipulando? Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque este trabajo es de la iglesia. Este trabajo es de la iglesia, de todos aquellos que formamos la iglesia de Jesucristo. Que Dios nos permita este privilegio tan grande, que nos ayude, pero recordemos, amados hermanos, solamente podemos hacerlo cuando el Espíritu Santo de Dios habite en nuestros corazones. Él es el que nos guiará hacia toda la verdad. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios sea con todos.